Shalom y bienvenidos. Vamos a hablar de Jacob, quien luego se convertiría en Israel, el tercer patriarca del pueblo judío. Jacob era el hijo de la matriarca Rivka y del patriarca Isaac, y desde muy pequeño tuvo que tomar conciencia de que la realidad muchas veces es una ilusión, algo así como un decorado, una escenografía en una obra de teatro. Una obra de teatro que por lo general es muy compleja y no nos damos cuenta que estamos en ella y la llamamos realidad. Pero de eso se tuvo que dar cuenta este joven Yakov, que la gente te va imponiendo creencias, que la presión social te ordena cumplir ciertas pautas, a veces te lo dicen, a veces te lo introyectan, te lo meten adentro de tu cabeza que ni te enteras, está ahí en tu inconsciente. Te estructuran para que creas en ciertas cosas y no creas en otras. Te ordenan sin decírtelo, o a veces sí, a que supongas, a que sientas, a que hagas. O sea, se dio cuenta nuestro patriarca Jacob, mucho antes de ser patriarca, que estamos sometidos a un sistema de creencias que se arma de estos componentes que te acabo de mencionar y otros muchos, en donde vamos interpretando la realidad de acuerdo a contenidos que otros nos fueron poniendo en la cabeza, en la mente, vamos filtrando la información, vamos armando una estructura, llamando la realidad, que en realidad no es tal. Y entonces ya desde chico luchaba, como podía, pero luchaba contra eso. A pesar de ser un pibe bastante pasivo en su primera etapa, no era de los más activos, no era un luchador corporal, era más bien un tipo intelectual, un tipo pasivo, pero luchaba. Es que, no nos olvidemos, era descendiente de Abraham y de Rivka. Ambos eran en sí luchadores que estaban completamente en contra de las imposturas sociales, contra los regímenes establecidos, contra la ideología dominante, que era la ideolatría. Ellos se oponían a todo tipo de idolatría y se oponían a esas presiones sociales que los ordenaban ser como los demás, y ellos no eran como los demás y no permitían que los pusieran en la cajita de ser como los demás. Se sacaban las etiquetas ni bien podían. Esos eran Abraham y Rivka. Por tanto, él, que había recibido ese contenido de su patriarca, de su abuelo y de su matriarca, su madre, tenía que estar atento a las oportunidades para evolucionar y fluir. Es decir, sabía que tenía que trabajar en su crecimiento, en su estructuración como un ser humano diferente de lo que estaba haciendo. La vida le mostró que no sería fácil, que tenía que luchar, que habría momentos de bajón y que el éxito es un placer que desaparece muy pronto. Todo eso lo fue aprendiendo desde chico, quizás desde el útero. Pero él sentía ese llamado profundo para ser rebelde, para ser motor del cambio, para ser un luchador empedernido por lo que consideraba era lo mejor. Y eso mejor de a poco fue cambiando, también fue evolucionando cuando más concreta hacía la idea de lo que era la realidad y de lo que era la escenografía. Esto que te estoy contando no es una imagen idealizada, que estoy haciendo un retrato así como mágico de un patriarca, sino que es la visión cruda que la Torá nos va contando, paso a paso, de lo que fue su vida. Desde antes de su concepción, cuando los papás estaban ahí en la lucha de ver si tenían hijos o no, al comienzo de la Parashá Toledot, y hasta el final del libro de Bereshit, donde se cuenta su vida. Todas estas parashiot nos dan datos del patriarca Jacob y de cómo fue convirtiéndose en Israel. Era una vida de confrontación, de lucha y de victorias, pero también de caídas, de tropiezos, de amarguras. Por eso no fue vano cuando Dios ordenó que su nombre fuera Israel, que significa, según el propio ángel que le puso el nombre, le dijo, aquel que lucha contra Dios, contra los enviados de Dios y contra las personas, y lucha y prevalece, no es vencido por eso. Y recordemos, esto no es una explicación que da uno u otro sabio, es lo que la propia Torah dice y lo pone en boca del ángel que le pone este nombre Israel. Y luego Dios también le dice, tú serás llamado Israel. Así que a veces Jacob es Jacob cuando vive en ese mundo de penumbras, el caos en el que vivimos nosotros, del sistema de creencias, escenografía, y a veces es llamado Israel cuando está cumpliendo ese dictado superior de vivir en una realidad pautada por lo espiritual y que va ordenando este mundo caótico para llevarlo a una mejor realidad, a la que llamamos era mesiánica. Encontramos en el relato sagrado de la Torá que tuvo ocasiones para abrir el corazón y obligar a su mente a evaporar tonterías que rondaban en ella.
partes pesadas y amargas del sistema de creencias que se había formado en su ser. Tenía que desaprender, igual que nosotros tenemos que hacerlo, para poder aprender. Y tenía que cambiar la sintonía para ponerse en la frecuencia del constructor, dejando de hacerse cargo de creencias que lo agobiaban y no eran suyas, quitándose disfraces que le hacían vivir una existencia que no estaba acorde a su Neyamá. Es decir, estaba operando en su yo vivido, esa personalidad que somos acá en este mundo, para que fuera una mejor representación de su yo esencial, de la Neyamá, del espíritu, de la chispa divina, de eso que realmente somos. Que es lo que todos tenemos que hacer, llevar nuestra personalidad, nuestro yo vivido, a ser una representación fiel lo más posible del yo esencial. Entonces iba soltando de a poco, despejando el terreno, quitando sombras para permitir que esa luz de la Neyamá le fuera llenando y le fuera convirtiendo en la persona mejor que podía ser. Estaba haciendo que el oscuro control del ego se fuera desintegrando para que poco a poco pudiera ir confiando en un plan mayor que estaba atado a lo divino. Como dije, esto no lo vemos solamente en una para allá o en otra, lo vemos en realidad a lo largo de todo el libro de Bereshit con todos los personajes, pero en particular con nuestro patriarca Jacob, cómo se va convirtiendo de Jacob en Israel. Por eso él fue el que tuvo el honor de ser llamado Israel y por eso nosotros somos llamados los hijos de Israel. Si bien la tribu que prevalece es la de Yehudá, la Judá, por eso somos judíos o Yehudim, somos el pueblo de Israel, el pueblo que salió del tercer patriarca. Y no somos llamados el pueblo de Abraham o el pueblo de Isaac, somos llamados el pueblo de Israel, porque es la meta a la cual aspiramos, convertirnos todos en esa visión diferente, no ser solamente un Jacob, sino un Israel. Y existe un tercer nombre del patriarca, que es Yeshurun, que ya lo explicamos en otra oportunidad, y si quieres lo puedes buscar en serjudío.com. Yeshurun, que significa te vas a llevar una interesante sorpresa. Como te iba diciendo, ese camino paso a paso de ser Yaakov a convertirse en Israel no fue una tarea sencilla, ni estaba libre de dolores ni angustias. Es una tarea que todos tenemos que afrontar si queremos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Para qué? Para sacarnos de encima miedos, amarguras, dudas, conflictos innecesarios, para sacarnos de encima todas esas imposturas, esos disfraces que nos fuimos poniendo, nos fueron poniendo y que fuimos aceptando y dejar de ser una persona que no somos a gusto, que no estamos a gusto haciendo. Es como sacarse el disfraz para ponerse la ropa que nos corresponde. Es sacarnos el uniforme, la etiqueta, para ser verdaderamente la mejor versión que somos nosotros. He de confesarte que el patriarca no terminó su tarea, la dejó sin concluir. Quizás por eso dice nuestra tradición que el patriarca en realidad no murió, sino que pasó vivo al paraíso, como una forma de decirte la tarea de ser Israel la dejó inconclusa para que todos lo hagamos. Él hubiera avanzado mucho más si hubiera tenido más tiempo quizás, pero hasta ahí llegó. Sin embargo, sin duda avanzó mucho más que la mayoría de los humanos que han vivido y que lo hacemos ahora. Tuvo que luchar con un montón de enemigos, desde el útero con su hermano, con su gemelo, pero que era su opuesto. Pero en especial, con todos los enemigos que podamos recordar, Labán y los propios hijos que le mintieron, y las mujeres que se lo pusieron, y etcétera, sus mujeres. En especial, su mayor enemigo, como el tuyo y el mío, es el ego, que es ese que nos impide avanzar, porque nos confunde con miedos, dudas, expectativas, creernos más de lo que somos o creernos menos de lo que somos. Nos llenan más de creencias, de sentimientos, confunden nuestra percepción, nos sumerge en fantasías que nosotros creemos que son realidad. Nos embarulla con un ruido tan grande que perdemos la atención, el foco de esa vocecita de la Neyamá que somos, del espíritu que somos, que nos habla y nos guía todo el tiempo desde nuestro interior, a pesar de que la Neyamá no está en nuestro interior. Nos guía desde nuestro interior esa vocecita de la conciencia espiritual, pero hay tanto el ruido, el barullo, lo que hace el ego en nosotros que perdemos de vista esa vocecita que nos guiaría por un camino ideal. Y entonces nosotros vamos aprendiendo a adorar el ego, que lo llamamos dioses después, o Dios incluso. Y tenemos como un Superman en nuestra mente que es el ego, que se forma representaciones religiosas. Y tenemos que ir aprendiendo a adorar menos al ego y a sus representaciones. Ser menos religiosos para ser más espirituales. Ser menos egoístas para ser más santos.
empoderarnos, es llenarnos del verdadero poder que tenemos. Y eso se llama ser humilde. Conocer nuestras fuerzas, conocer nuestras debilidades y con eso trabajar. No creernos más ni creernos menos de lo que somos. Cuando dejamos de adorar al ego, abandonamos la amargura, dejamos los reproches, no nos quejamos, no nos dejamos llevar por sentimientos de impotencia. La tragedia existe, pero no la relatamos en tono dramático, sino que la vemos desde una perspectiva objetiva, sabiendo que somos seres acá en este mundo limitados y las cosas malas suceden. No es que las querramos, no es que las amamos, pero suceden. Sin embargo, trascendemos a eso y construimos una personalidad mucho más vigorosa, más bendita, llena de gratitud. Ese es el camino que hizo nuestro patriarca Jacob para ser Israel y es el camino que podemos hacer también nosotros. Espero que este comentario te haya servido. Tú a tu vez, déjame un comentario como feedback para poder seguir trabajando juntos. Te deseo lo mejor, shalom y bendición y que alcances a ser la mejor representación de tu Neshama que puedes.